Bienvenidos a un nuevo episodio de Memorias Oscuras. En esta ocasión hablaremos sobre la vida y los crímenes de Albert DeSalvo, conocido como el Estrangulador de Boston, un estadounidense que confesó ser el asesino de 13 mujeres en el área de Boston entre 1962 y 1964. Su confesión y los crímenes asociados a él han sido objeto de controversia y debate. Nacido el 3 de septiembre de 1931 en Chelsea, Massachusetts, DeSalvo creció en un hogar disfuncional. Su padre era un alcohólico violento que abusaba de su familia. Este sujeto mostró comportamientos problemáticos desde una edad temprana, incluyendo torturar animales y cometer robos. Pronto, el monstruo que tenía de progenitor enseñó a DeSalvo a cometer robos para obligarlo a llevar sustento al hogar, pues este no contaba con un trabajo para la época. Finalmente, el padre vendió a Albert y a su hermana menor como esclavos y por $9 a un granjero de Maine con la excusa de no poder mantenerlos a causa de la Gran Depresión que estalló en 1929. Un Albert problemático fue arrestado por primera vez al robar una tienda cuando tan solo contaba con 14 años de edad y fue enviado a un reformatorio, pues no podía ser juzgado por sus crímenes. Un año después fue liberado y emprendió su vida laboral como repartidor, pero solo bastaron 2 años para que volviera a delinquir. Esta vez fue capturado tras robar un vehículo, por lo que fue recluido de nuevo. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y Albert recobró la libertad para enlistarse en el ejército de los Estados Unidos, en el que fue destinado a Alemania tras la ocupación del país norteamericano en ese territorio. Ahí pasaría 5 años de su vida. Estando en el país europeo, se destacó por su habilidad para boxear y varias veces salió campeón en torneos internos del ejército, y fue durante ese tiempo que conoció a una mujer que se convertiría en la madre de 2 de sus hijos, Malden y Judy. Posteriormente fue enviado a Fort Dix en Nueva Jersey, donde se desempeñaba como sargento, y poco tiempo después fue dado de baja con honores de la institución. Tras salir del ejército, consiguió empleo como operador de la prensa de una fábrica de caucho. Sin embargo, hubo un rasgo que ya por esos años era evidente en Albert DeSalvo y que aparece en su historial en el ejército. El sujeto era un obsesivo sexual, versión confirmada por su esposa, quien años después afirmaría que cuando se trataba del tema de la intimidad, nunca era suficiente para él. A partir del 14 de junio de 1962 y hasta el 4 de enero del 64, DeSalvo protagonizó una ola de crímenes que incluían robo, violaciones y asesinato, y sus víctimas fueron 13 mujeres solteras de entre 19 y 85 años de edad que residían en el área de Boston. Su modus operandi era el siguiente. En los apartamentos de las víctimas nunca se encontraron signos de puertas forzadas o similares, por lo que los investigadores dedujeron que se ganaba previamente su confianza. Al ser tantas víctimas, los agentes llegaron a pensar que podrían ser asesinos distintos al no responder a un patrón de perfil de víctima, como ocurre con los asesinos en serie. El criminal se aprovechaba de las mujeres que lo dejaban ingresar a su casa, las violaba y las estrangulaba con sus propias prendas íntimas o pantimedias. Posteriormente, procedía a robar objetos de valor de las viviendas y huía para días después volver a merodear por los barrios del sector en búsqueda de más víctimas. Fueron las víctimas mortales del estrangulador que fueron identificadas como Anna Schleicher, de 55 años, Mary Mullen, de 85, Nina Nichols, de 68, Helen Blake, de 65, Ida Irga, de 75, Jane Sullivan, de 67, Sophie Clark, de 20 años, Patricia Bissett, de 23 años, Mary Brown, de 69 años, Beverly Samas, de 23 años, Evelyn Corbin, de 58 años, Joan Graff, de 23 años y Mary Sullivan, de 19. En ese año, un desconocido ingresó a la vivienda de una mujer en ese mismo sector de los crímenes y, haciéndose pasar por contratista de arreglos, se aprovechó de la mujer y la abusó sexualmente. Antes de marcharse,
este hombre se disculpó con la víctima y la dejó vivir. Esta mujer dio aviso a las autoridades y en medio de las investigaciones, la policía decidió publicar fotos de criminales reincidentes cuyos delitos coincidieran. Varios testigos señalaron a DeSalvo como el hombre verde, apodo que se ganó en Boston por la vestimenta que utilizaba al merodear por las noches en las zonas residenciales. Sin embargo, DeSalvo no había sido capturado por homicidio, pues no había prueba alguna, solo por abuso sexual, robo y violación de morada. Fue sometido a interrogatorios con y sin hipnosis para que lograra confesar alguno de los crímenes, y fue ahí que inició la polémica. Al preguntarle de manera aleatoria sobre los crímenes del estrangulador de Boston, le pidieron hablar si sabía sobre los crueles delitos cometidos por el siniestro personaje, a lo que respondió que sí, que se trataba de él. Sin embargo, posteriormente retiró la confesión tras inferir que había hablado porque necesitaba el dinero y los diarios pagarían por su versión. Esto no fue del todo convincente para los investigadores, que lo instaron a realizar algunas otras sesiones de interrogatorio bajo hipnosis, y en estas confesó 13 homicidios que se trataban de los del estrangulador de Boston. La polémica se intensificó cuando el 25 de noviembre de 1973, Albert DeSalvo fue encontrado muerto en su celda, llevándose muchos secretos a su tumba. El calvario para las familias de las víctimas estaba por empezar. Un psicólogo de la prisión en la que estaba recluido el estrangulador aseguró en una entrevista que George Nazar, compañero de celda de DeSalvo, admitió haber cometido algunos de los crímenes ya confesados por el fallecido delincuente y que bajo la lupa de especialistas, las versiones de este encajaban más que las del primero. Esto va de la mano con el complicado juicio que tuvo el protagonista de esta historia, pues en plena deliberación de su condena, los jurados no encontraron suficientes las pruebas que inculpaban a DeSalvo. Sin embargo, tras la confesión, decidieron el veredicto. Los años pasaron, y con la tecnología forense mejorando, la prueba de ADN en el cuerpo de Mary Sullivan, la última víctima del estrangulador, determinó que el semen hallado en la cama no era el de DeSalvo. Esto avivó las teorías que se relacionaban con un escrito encontrado en la celda de Albert DeSalvo, en la que insinuaba que si bien había reconocido ser el estrangulador de Boston, guardaba un secreto crucial para la investigación, como si se tratara de una contradicción. En medio de estas investigaciones polémicas también se encontró evidencia clave que exoneraría a Albert de varios de estos crímenes, y es que ni él ni su compañero de celda fumaron nunca, y en la mayoría de las escenas del crimen encontraron colillas de cigarrillo de una marca específica. ¿Se trataría de 2 o más asesinos? Este secreto queda enterrado con las 13 víctimas y el mismo DeSalvo, cuya vida caótica nos enseña a que en cada crimen reposan secretos cruciales que definen la resolución de los mismos y que a veces el tiempo se encarga de dar respuesta a los casos más difíciles. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Memorias Oscuras. Si te atreves, te esperamos en otro capítulo y recuerda, en lo más profundo de la oscuridad, siempre hay una historia que contar.